Los certificados de devolución del impuesto, comúnmente conocidos como CEDIS, son aquellos que otorgan las autoridades hacendarias a favor de los exportadores de manufacturas, tecnología y servicios mexicanos, así como a las empresas especializadas en comercio exterior. Estos son intransferibles y han sido otorgados con fundamento en diversos acuerdos presidenciales, en los que se estipula que se devuelvan a los exportadores los impuestos indirectos, o bien el impuesto general de importación que se causen por la exportación. Cabe mencionar que mediante acuerdos de carácter general y anual, la Secretaría de Hacienda ha concedido únicamente la no acumulación para efectos fiscales de CEDIS derivados de la devolución de impuestos indirectos. Por último, los CEDIS pueden aplicarse al pago de otros impuestos. También los dividendos que perciban las empresas de toda clase de sociedades que operan en el país y de aquellas mexicanas que operan en el extranjero, en su carácter de accionista o socio, son ingresos no acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, estos ingresos son objeto de las retenciones del impuesto sobre dividendos a que hace referencia el título tercero de esta ley, salvo en el caso que se menciona a continuación. Si la empresa que recibe los dividendos tiene más del 55% de su capital contable invertido en acciones de otras empresas, la retención del impuesto sobre dividendos a la tasa del 21% se considerará como pago definitivo. Sin embargo, en la práctica se puede dejar de retener y causar el impuesto si los dividendos se destinan, entre otros casos, a distribuirlos a los socios o accionistas, a cubrir gastos normales, etc. Si la inversión es menor al 55%, la retención se considerará como un anticipo a cuenta del pago anual del impuesto sobre la renta a cargo de la empresa. Por otra parte, las instituciones de crédito, las de seguros y las sociedades de inversión autorizadas para operar en el país están exentas del pago del impuesto por los ingresos percibidos por concepto de dividendos. Hablaremos ahora de los ingresos que pueden ser no acumulables a opción del causante, y que son dividendos percibidos de empresas extranjeras, ingresos por asistencia técnica e ingresos por regalías también percibidos del extranjero. La mecánica impositiva consiste en no acumular dichos ingresos, segregándolos de los demás y pagando únicamente un porcentaje sobre los ingresos brutos, el que se considerará como pago definitivo. Los gastos y costos incurridos en la prestación de la asistencia técnica al extranjero podrán deducirse en forma normal en conjunto con los demás gastos y costos que haya tenido la empresa, obteniéndose así un beneficio adicional. En caso de no optar por este procedimiento, los ingresos en cuestión deberán acumularse y pagar el impuesto a las tasas normales que establece la ley. Estas opciones de los ingresos percibidos del extranjero pueden tomarse año con año o bien cambiarse en cada ejercicio según las circunstancias particulares de cada empresa. En nuestra opinión, habrá ocasiones en que este tratamiento preferencial no sea aconsejable para la empresa, puesto que si ésta se encuentra en situaciones de pérdida, lo que más le convenga sea acumular dichos ingresos a los otros restantes. El impuesto sobre la renta extranjero retenido sobre dichos ingresos podrá compensarse contra el impuesto que causen estos en nuestro país. A continuación, comentaremos algunos de los ingresos acumulables que tienen características especiales y que se presentan con mayor frecuencia en la mayoría de las empresas. Por ejemplo, la ganancia derivada de activos fijos de las empresas son ingresos gravables para estas. Sin embargo, la ley menciona que previa autorización no se gravará la ganancia total derivada de la enajenación de inmuebles que formen parte del activo fijo si se reinvierte en su totalidad dicha enajenación en la adquisición de bienes depreciables o amortizables en regiones susceptibles de desarrollo. En caso de reinversión parcial, la exención será proporcional. Las empresas que vendan en abonos, difiriéndose el pago de la mitad del precio cuando menos,
podrán optar por gravar toda la operación en el ejercicio en que se realice la venta o conforme se vayan efectuando los cobros. Una vez optado por cualquiera de los dos procedimientos, no podrá modificarse sin la autorización previa de la Secretaría de Hacienda. El sistema de ventas en abonos podrá llevarse solo para efectos fiscales, independientemente del sistema contable utilizado por la empresa. En relación a los ingresos por arrendamiento financiero, la ley, a partir del 19 de noviembre de 1974, tipifica claramente a estos contratos cuyas características incluyen un plazo inicial forzoso para las partes, que el total de pago sea superior al costo del bien, que se ofrezcan ciertas opciones al arrendatario al concluir el plazo inicial forzoso, como comprar el bien a precio simbólico, prorrogar el contrato o participar en la venta del bien a un tercero. Por lo que respecta al tratamiento fiscal de los ingresos para el arrendador, este queda obligado a registrar como ventas las transacciones derivadas de los contratos y puede elegir por declarar sus ingresos mediante el método de ventas en abonos. En ningún caso, el arrendador podrá tomar depreciación para efectos fiscales de los activos sujetos a este tipo de contratos. Posteriormente, analizaremos dentro del tema de deducciones el efecto fiscal de este tipo de contratos para el arrendatario. Por regla general, las utilidades obtenidas en la enajenación de acciones propiedad de las empresas son gravables para efecto del impuesto sobre la renta. Sin embargo, la ley estipula como excepción para no gravar dichas ganancias, tratándose de empresas que con autorización de la Secretaría de Hacienda realicen actividades de fomento del desarrollo industrial y turístico del país, como es el caso de empresas conocidas como unidades de fomento. Los causantes que realicen operaciones en moneda extranjera las registrarán en su contabilidad, haciendo la conversión a moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúen. Ahora nos toca tratar como un ingreso la utilidad que se obtenga por variaciones en las monedas extranjeras en relación con la nuestra, la cual se puede producir por pago de pasivos o por activos que tengan las empresas en dichas monedas. Para efectos fiscales, se reconocerá la utilidad al momento de pagarse los pasivos o cobrarse los activos. Este tratamiento fiscal difiere del contable, ya que desde este último punto de vista no se requiere que exista el pago de la deuda o el cobro del crédito para reconocer la utilidad que se ha generado, pudiendo resultar partidas de conciliación entre la utilidad contable y el ingreso global gravable. Las ganancias derivadas en fusión, liquidación o reducción de capital de sociedades en las que la empresa sea socio o accionista son acumulables para esta última. En el caso de que hubieren pagos en especie de cualquier índole, la sociedad que haga los pagos acumulará a sus ingresos la utilidad que resultara de dicha operación. Esto se presenta normalmente en el caso de liquidación de sociedades, reducción de capital o pago de dividendos, entre otros. Dicha utilidad es la diferencia que existe entre el valor inicial de los bienes menos su depreciación, o sea, su valor en libros, y el valor de avalúo practicado por institución de crédito a la fecha en que se transfiera la propiedad del bien. Cabe hacer notar que la utilidad así determinada puede originar una doble tributación, ya que obliga al pago de impuesto tanto a la empresa que efectuó el pago como al causante que recibió los bienes en pago. Continuando con los ingresos con características especiales, mencionaremos que no se necesita autorización para efectuar ventas a menos del costo o al costo, siempre y cuando el causante pueda justificar que el precio de venta de la operación correspondía al valor de mercado en esa fecha. En caso que no hubiera justificación alguna, la Secretaría de Hacienda podría estimar una utilidad a estas ventas. Cuando existan compras o adquisiciones no declaradas, estas pueden dar motivo a estimación de ingresos por parte de la Secretaría de Hacienda. Para determinar el ingreso omitido, en términos generales se les adiciona a las compras la cantidad que resulte de aplicarle un factor de utilidad que al efecto determinen las autoridades hacendarias en función de las operaciones del causante. La Secretaría de Hacienda está facultada para estimar ingresos también en los siguientes casos.
cuando vendan al costo o a menos del costo sin justificación alguna, cuando no lleven los libros de contabilidad, cuando se omitan ingresos que excedan del 3% de los ingresos declarados, cuando los precios de compra que declaren los causantes no correspondan a los del mercado, etc. Para llevar a cabo esta estimación de los ingresos, la Secretaría de Hacienda tomará en cuenta los datos de la contabilidad del causante, su documentación, los datos contenidos en su última declaración presentada, o los estimará por los medios indirectos de investigación económica o de cualquier otra índole que considere conveniente. Las utilidades obtenidas por sucursales de empresas extranjeras establecidas en el país, además de quedar grabadas con el impuesto normal del título de empresas, quedan también grabadas con el impuesto sobre dividendos a la tasa del 21%. Este impuesto deberá cubrirse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del balance de la agencia o sucursal, aun cuando no haya pago de utilidades a los socios o accionistas. Estos han sido comentarios sobre algunos de los ingresos gravables con implicaciones especiales para las empresas. Cabe hacer mención que también las personas morales extranjeras no domiciliadas en el país están sujetas al impuesto al ingreso global de las empresas cuando realicen actos accidentales de comercio, los cuales se encuentran tipificados en el artículo 75 del Código de Comercio. El ejemplo clásico sería la enajenación de valores mobiliarios, como son las acciones o partes sociales, y la base del impuesto será la utilidad que resulte, a la que se le aplicará la tarifa del artículo 34 de la ley. El pago provisional será del 20% mediante retención sobre el monto de la operación, pudiendo el enajenante solicitar una retención menor. Y por último, también los extranjeros residentes en el extranjero, que habitualmente obtengan ingresos de fuente ubicada en territorio nacional, son causantes del impuesto al ingreso global de las empresas, siendo la base el ingreso bruto sin deducción alguna que perciban dichas personas, ya sean físicas o morales, como por ejemplo, por la asistencia técnica, las regalías, intereses, etc. No se gravarán las comisiones y mediaciones pagadas a extranjeros por exportaciones de productos o servicios. Le invitamos a hacer una pausa para preparar el material de la segunda sección. Coloque el cassette número 2, lado A, y las transparencias correspondientes.